Hola dibujantes, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a probar la Auyón 13 con un Samsung S20 FE. Vamos a ver cómo funciona, porque con mi teléfono no funcionaba correctamente, pero este es el de mi mujer, vamos allá. Bueno, como podéis ver, para los que conocéis la aplicación, estoy utilizando el Infinite Painter. Tiene todas las funciones que en el iPad y entiendo que en la Samsung también, en la tableta de Samsung. Y bueno, tiene todos los pinceles, la pluma. Bueno, como sabéis, me gusta hacer las líneas con la pluma. Y veis que detecta perfectamente la presión. El Samsung S20 es un aparato pues que lo hace perfectamente. Para deshacer, pues podemos utilizar el icono de echar para atrás perfectamente. Para subir y para bajar el tamaño, lo que me he dado cuenta es que solo funcionan dos teclas del Auyón. Entiendo que es porque las identifica con las teclas de volumen del teléfono. Y el resto de teclas pues no funcionan, pues porque el teléfono solo tiene dos teclas físicas. Luego también he conseguido que funcione otra, veis, ahí bajo el trazado y subo el trazado, es para lo que sirven. Y con otra se puede grabar, entiendo que es como si echásemos para atrás con el móvil, no sé. El resto, pues tenemos que compaginar, ponernos el teléfono móvil de tal forma que podamos girar, podamos hacer el zoom y demás. Y vamos a dibujar, a ver qué sale. Como podéis ver, tiene todas las funciones que tienen las versiones de tablet y vamos, está muy bien, es una pasada. Quizás lo que se me ha hecho un poco más extraño es el hacer el zoom y demás con el móvil. Pero creo que si te acostumbras puede llegar a ser bastante cómodo y se puede trabajar bastante fluido, la verdad. Si os gusta dibujar y ya tenéis el móvil, el S20, no es una mala opción haceros con la Auyón 13, porque creo que con buenas aplicaciones de dibujo se pueden llegar a hacer cosas chulas y cuesta menos que una tablet.
Como sabéis, una de las cosas que yo necesito en una aplicación de dibujo es poder extender la pintura. Y la verdad es que el Samsung S20 lo hace a la perfección. Estamos hablando de que los móviles actuales tienen capacidades que antes no podíamos ni soñar en un dispositivo de sobremesa. Así que la verdad es que el S20 cumple de sobra para poder hacer este tipo de trabajos. Creo que dedicándole tiempo podría llegar a hacer cosas realmente muy chulas con el programa y con el móvil. Pero creo que no lo voy a poder hacer. Es el móvil de mi mujer y vamos, si se lo estoy cogiendo para dibujar cada 2 por 3, pues me mata y con razón. Así que chicos, no creo que haga muchos más vídeos con la tablet y con el móvil de mi mujer. Pero bueno, espero que os sirva para haceros a la idea de cómo funciona. Una de las cosas que no he logrado solucionar es que, si os fijáis, hay un marco negro a través, ¿lo veis? Es un marco negro que es como una especie de cerco y debe ser por la resolución del móvil. No lo sé muy bien, no he podido toquetear, pero no he logrado que se ajuste por completo a la pantalla entera del agullón. Bueno, como podéis haber podido comprobar, es una pasada el poder utilizar el agullón con un móvil. Me parece que es una funcionalidad genial que ha incorporado Agullón. En su página web podéis ver los móviles que son compatibles con la Agullón. Bueno, y en este vídeo la recomendación musical va a ser por fin de los Beatles, porque es mi grupo favorito y nunca os lo he recomendado. Y bueno, como van a estrenar el documental de Get Back dentro de poquito, que lo estoy esperando con ansias, os voy a dedicar una canción del LP Let It Be, pero no es ninguna de las conocidas, ni Let It Be, ni Get Back, ni The Long and Winding Road. No. Es Two of Us. Es una canción preciosa. Nos vemos dentro de muy poquito porque estoy preparando un vídeo sobre tinta que ya habréis visto si habéis visto la ventana de comunidad de mi canal. Y creo que os va a gustar mucho. Así que nos vemos pronto. Cuidaos mucho. Nos vemos, dibujantes. Hasta prontito.